Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 8 de abril del 2023. Todo comienza cuando el presidente de la República anuncia la compra de 13 plantas de energía eléctrica a Iberdrola. Enseguida, todos los derechosos se volvieron locos, empezaron a señalar que era un mal negocio, que el presidente no sabe lo que hace, incluido el propio hijo del expresidente Felipe Calderón. Aquí vemos el tuit de Luis Felipe Calderón Zavala, que dice: qué lindo es observar la manera en que las cuentas de López tratan de ejecutar otra maroma, señalando cuentas, o sea, dentro de las redes sociales. La compra de plantas chatarra a Iberdrola, plantas chatarra, a la que por años consideraron una empresa española neoliberal que lucró con el erario mexicano, ahora la veneran, dan ternura y lástima, pues a la vez. Pero esto en realidad es cierto. La mayoría de los de la oposición señalan que es verdad, que las empresas o estas plantas generadoras de energías compradas por el presidente son pura chatarra. Vemos varios comentarios en las redes sociales que dan cuenta acerca de esto que les comento, incluso hasta hacen memes, imagínense, ¿no? Entonces Iberdrola, una recreación del Chavo, un diálogo supuestamente entre el Chavo del Ocho y doña Florinda, y le dice: entonces Iberdrola era de primer mundo hace un año. Pues sí, le contesta el Chavo. Y luego dice doña Florinda: pero hoy que lo compró la Comisión Federal de Electricidad ya no. Pues no, ¿no? O sea, imagínense hacer memes por todo el ardor que ha provocado esta noticia a los de la derecha, a los de la oposición. Aquí vemos también otro comentario. Mame y mame todo el día, nomás tirando shit, o sea, caca, que las energías limpias y que esto y el otro. Pero cuando AMLO las adquiere y ahora son propiedad de la nación, resulta que son unos pinches fierros viejos, ¿no? Les digo, o sea, la verdad es increíble lo que la oposición dice ahora después de que se da a conocer esta noticia. Hace un año, efectivamente, o bueno, ni siquiera nos vayamos un año. Todavía unos días atrás, cuando antes de que se anunciara la compra por parte del presidente de Iberdrola, hasta Xóchitl Gálvez defendía Iberdrola, decía que era una empresa productiva, que era una empresa que veía por el bienestar de México, y adquiere una gran parte de esta misma el presidente o el gobierno de México, y ahora resulta que son contaminantes, que no sirven para nada y que le vieron la cara de tonto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues es un propio medio de comunicación español el que da cuenta de que esta operación financiera produce un beneficio a ambas partes. Mentira lo que están diciendo la oposición, solo quieren engañar a los mexicanos haciendo parecer que el presidente no sabe lo que hace y que le vendieron empresas o plantas generadoras de energía que no sirven para nada. Todo lo que está pasando y lo que vamos a ver o lo que no llegaremos a ver y debiera ser. Lorenzo, entre los asuntos, por supuesto, protagonistas están también ese nombre propio, es Iberdrola, esa venta de activos, lo hemos contado aquí ya desde primera hora en Negocios Televisión, de gran parte de su negocio en México y que desde la presidencia del país, López Obrador, también lo presenta como una nacionalización. ¿Cómo hay que atender esa lectura, esa venta de activos de la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán? Bueno, como se dice en muchas zonas de España, cada uno habla de la feria que según le va, ¿no? Y yo creo que este es un caso claro. Al final, también como sucede en los partidos de fútbol, en todas las elecciones, todo el mundo piensa que ha ganado, aunque realmente no haya sido así, ¿no? Iberdrola ha vendido más o menos, lo que supone más o menos el 80% de sus activos en México a una empresa del propio Estado norteamericano. No olvidemos que México sigue siendo Norteamérica, aunque algunos a veces se olviden, por unos 6.000 millones de dólares, que es prácticamente un regalo. Es una venta masiva de bienes. Casi todo corresponde a centrales de ciclo combinado, centrales que producen gas. Y esto
viene precedido después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues haya realizado duras críticas a la compañía. Llevan años de enganches, llevan años de enfrentamiento. En algunas ocasiones se han realizado insinuaciones por parte de AMLO diciendo que Iberdrola pertenecía a una red de corrupción, indicando que había recibido trato de favor de antiguos mandatarios a los que luego fichaba para sus consejos de administración. No en vano tenemos el caso de Felipe Calderón, ¿no? Que estuvo en Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos, que es una filial que además quiere colocar Sánchez Galán para obtener parte del maná del plan de infraestructura de Joe Biden, incluido en esa mal llamada también Inflation Act, ley de la inflación, porque lo que va a hacer es aumentar la inflación. El gasto público eleva la inflación, no la reduce. Ha conseguido Joe Biden hacer también el milagro de los panes y los peces. En esta ocasión lo que hace es aprobar un plan de gasto público al cual opta Iberdrola, que va a ser profundamente inflacionario. Iberdrola es la compañía española que mejor colocada está. Su departamento de comunicación ha insistido mucho en que tiene muy buena relación con la Casa Blanca. Le molestaba estar en México, tenía un problema reputacional importante y de esta manera pues logra, primero, un poco de liquidez en un momento en el que el coste de la deuda cada vez es mayor por esta subida de tipo de interés, aunque a estas empresas les afecta menos porque básicamente se han estado refinanciando unos tipos de interés bajísimos por la política monetaria del Banco Central Europeo, en el caso de Iberdrola, turbulencias financieras en las últimas semanas, habrá restricción crediticia, pues logras un poco de liquidez, siempre está bien, la compañía tiene ahora mismo una deuda de más de 45.000 millones, lo cual es una cantidad que para una compañía de infraestructuras a lo mejor no es elevado, pero que tienes que gestionar. La multinacional ha vendido casi la mitad de varios grandes proyectos renovables a lo largo del mundo para, dicen ellos, mantener el ritmo de crecimiento, pero en realidad lo que necesitan ahí es hacer caja. Y la mayor parte de las inversiones en los próximos años esperan que venga de una forma indirecta, precisamente de dinero público, por este tipo de operaciones y por este tipo de planes de gasto público, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y hay que decir que Sánchez Galán dijo el pasado octubre que no iba a meter un euro ni un dólar más en México, ni un peso más en México. Entonces, evidentemente, había que lograr un pacto para que no se produjera una nacionalización de los activos, que generara un problema también reputacional y que generara también pues, una pelea en los tribunales. Hubiera obligado a Iberdrola a ir a los tribunales, aunque en realidad estaban deseando salir de México. Así que yo creo que es algo que es una decisión que viene bien a los dos lados. AMLO se apunta a la medalla de que ha metido en vereda a Iberdrola, que es al final lo que quería, y Iberdrola se apunta a la medalla de que sale de un país donde no es querida para centrarse un poco más al norte del Río Grande, ¿no? Aquí yo creo que en este caso pues ganan todos, Eva. Bueno, pues acabamos de escuchar un noticiero español que está hablando acerca de esta compra que hace México a Iberdrola. En ningún momento señala que se están comprando empresas chatarras o plantas eléctricas que no sirven para nada. No, el propio experto financiero señala que es un negocio donde gana el presidente o el gobierno de México y también se beneficia Iberdrola, porque Iberdrola, pues ustedes lo están escuchando, tiene una deuda de 45.000 millones de dólares, que si bien, como dice el experto financiero, no representa una cantidad muy alta o muy grande por este tipo de empresas, pero al final de cuentas es una deuda y son 45.000 millones de dólares lo que debe. 6.000 millones, pues no le cae nada mal, y sobre todo por todo el conflicto que estamos viendo en Europa, en donde ya varios países se cuestionan el hecho de haberle entregado a este tipo de empresas como Iberdrola pues la energía eléctrica de sus países, y que con este conflicto que sucedió entre Ucrania y también Rusia, pues los precios de la luz se fueron hasta las nubes. La gente se molestó, la gente se manifestó y pues al final de cuentas esos mismos países volvieron a tener la necesidad de volver a producir su energía eléctrica en carbón. Países que habían pues ya podemos decir se vanagloriaban de que ellos miraban hacia el futuro y que el futuro eran las energías limpias, y ante este aumento de costos que hicieron las empresas privadas, pues ellos todavía conservaban esas fábricas o estas plantas productoras de energía que utilizan combustibles fósiles. Entonces regresaron. ¿Por qué? Porque se aumentaron los costos y la gente se manifestaba. Entonces tuvieron que volver a aprender y utilizar las supuestas plantas que no utilizaban, que ya se habían deshecho aparentemente de ellas, y volvieron a producir con el combustible fósil. Entonces el presidente, pues muy astutamente dice, no quiero que nos pase esto en México, y vamos a comprarle Iberdrola, y con eso ya tenemos
o somos el propio Estado, la propia empresa, está produciendo la mayor cantidad de energía en nuestro país y que blinda a México ante un posible conflicto en donde este tipo de empresas pues, no les interesa si la gente paga más o no y les suben el precio a la energía eléctrica. Y pues es muy astuto lo que hizo el presidente de la República. Entonces, ustedes imagínense, si fuera un propio medio de comunicación español, lo que harían pues sería señalar que el presidente, si hubiera sido realmente una mala decisión, pues prácticamente saldrían a burlarse, ¿no? Decir, no, pues les vieron la cara, porque este tipo de empresas, pues, o este tipo de plantas generadoras de energía, pues realmente eran chatarra. Y aquí lo que estamos viendo es que quienes señalan que son empresas chatarras, pues son los propios políticos de la oposición y hasta uno que otro hijo de expresidente, como en el caso de Luis Felipe Calderón Zavala, quien, pues, ya lo vimos, le callaron la boca. Pero es la narrativa que van a tratar de implementar, pues, los medios de comunicación, los políticos de la oposición, porque quieren realmente mentir con este tema que es tan importante y trascendental para todos los mexicanos. Además, ¿cómo puede ser posible que sea chatarra si todavía estaba en funciones, estaba en operaciones y tienen un periodo de vida todavía bastante extenso? Van a producir y generar energía durante mucho tiempo. Además, ustedes recordarán que habían muchas empresas que se habían amparado para no pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, como en el caso de los Oxxos, como en el caso de las empresas de Claudio X González, algunos otros bancos como Banregio, y este tipo de empresas se habían amparado porque no querían seguir las leyes de nuestro país, que le querían seguir comprando esa energía a Iberdrola. Y ahora, pues ese amparo ya va a dejar de surtir efecto porque el dueño o el generador de esa energía que le van a suministrar va a ser la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué significa con esto? Que Iberdrola rompe esos negocios que tenía o esos pactos que tenía con estas empresas y ahora pues le van a cobrar lo que corresponde. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como @Domínguez, @express con _MX. Y también los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye bye.